Buenas noches, mi nombre es Stephanie Cárdenas, del Grupo de Técnicos Profesionales en Salud y Seguridad en el Trabajo. A continuación vamos a resolver uno de los 3 primeros puntos del taller de razonamiento numérico que nos dejó la profesora Liliana Sánchez. Entonces, vamos a leer el primer enunciado. Dice, la empresa tiene un presupuesto de 20 millones de pesos para equipos personales EPP. Si un proveedor ofrece un 10% de descuento, ¿cuánto costaría? Cabe recalcar que estos ejercicios los debemos resolver mediante el método de Poljas. Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos para resolver el método de Poljas? ¿Cuál sería la primera? ¿Cuál es la incógnita? Comprender el problema. Entonces, ¿cómo comprendemos nosotros un problema? Analizando, preguntándonos. ¿Y cuál sería esta incógnita? Entonces, ¿cuánto dinero debe pagar la empresa después de que el proveedor nos está ofreciendo un 10% de descuento, verdad? ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos en el ejercicio? Son los 20 millones que tenemos de presupuesto inicial y el 10% de descuento, esos 2 datos. ¿Cuál es la condición que se cumple en el enunciado? Que el proveedor nos está ofreciendo un 10% de descuento. Entonces, cuando procedemos a dar la solución del ejercicio, tenemos que tener en cuenta que el porciento siempre va a ser 100, que tenemos el dinero, que son 20 millones de pesos. Si a los 20 millones de pesos nos están pidiendo que le quitemos un 10%, que tenemos un 10% de descuento, eso sería equivalente al 100%, y al 100% le quitan un 10%, tendríamos un 90%. Sabemos que 20 millones, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Podemos trabajar en X, haciendo una multiplicación. Entonces, podemos emparejar. Entonces, sabemos que 90%, 20 millones de pesos, pero no sabemos el 100%, cuál es ese 10% y cuánto nos va a costar. Entonces, sería X igual a 90 por 20 millones de pesos dividido entre 100, eso nos da 18 millones de pesos. Y este es el dinero que debe pagar la empresa debido al 10% de descuento. Son 18 millones de pesos. Segundo ejercicio. En un mes ocurrieron 8 accidentes en un equipo de 200 trabajadores. ¿Cuál es la tasa de accidentes por cada 100 trabajadores? Solución. Ya sabemos que el primer paso es analizar, es mirar cuál es la incógnita, qué es lo que debemos resolver, qué es lo que debemos comprender. Entonces, la incógnita es cuál es la tasa de accidentes por cada 100 trabajadores, qué es lo que nos están pidiendo. ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos en el enunciado? Aquí dice, en un mes ocurrieron 8 accidentes y entonces el número de accidentes serían 8. Y un equipo de 200 trabajadores. Entonces el número de trabajadores es 200. Estos son los datos que nosotros tenemos. ¿Cuál es la condición que hay en el ejercicio? La condición es que en un mes ocurrieron 8 accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ya tenemos claro que el número de accidentes fueron 8, que el número de trabajadores son 200. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la tasa de accidentes por cada 100 trabajadores? Debemos dividir el 8 y el 200, que es el número de accidentes, y el número de trabajadores, y eso nos da un resultado que es 0.4. Ese 0.4 lo multiplicamos por 100, que nos da 4. Esta es la tasa de accidentes por cada 100 trabajadores. Tercer enunciado del taller. Se requiere instalar 30 extintores de un área laboral. Si hay actualmente 12, ¿qué porcentaje del total ya están instalados? Entonces, el primer paso es la incógnita. ¿Qué porcentaje del total está instalado? ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos en el enunciado? 30 extintores y que hay 12 extintores actuales. ¿Cuál es la condición? La condición es que se cumple de que ya hay 12 extintores que ya están instalados. ¿Qué procedemos a hacer? Dividimos los 12 extintores más los 30 extintores que vamos a instalar y eso nos da un promedio de 0.4. El segundo paso es multiplicar 0.4 por 100 y eso nos da el resultado que es el 40% de los extintores requeridos ya están instalados. Aquí les presento el último y sexto punto, que esto es lo que nos dice. En una planta hay 150 cascos, 90 lentes y 60 pares de guantes. Nos preguntan, ¿cuál es la proporción entre los 3 equipos de protección? Primero que todo, vamos a empezar a sacar los datos. Nos dice que este tiene 150 cascos
nos dice que tiene 90 lentes y nos dice que tiene 60 pares de guantes. La pregunta sería, ¿cuál es la proporción entre los tres equipos de protección? Primero que todo, la proporción en sí nos quedaría de la siguiente manera: 150, 90, 60. Es decir, que por cada 150 cascos tenemos 90 lentes y tenemos 60 pares de guantes. Pero vamos a hacer un procedimiento. Vamos a buscar el máximo común divisor. Es decir, vamos a simplificar. ¿Cómo quedaría? 50, si lo simplificamos, el máximo común divisor busca la idea de que se dividan los tres resultados entre el mismo número, entre el número mayor. Por ejemplo, en el número 3 yo puedo dividirlos. Por ejemplo, si yo divido 150 entre 3, 3 por 50 y a 150, y entonces esta proporción me quedaría en 50. Y así serían las mismas, pero quedaría aún en un número muy alto. ¿Qué es lo que busca el máximo común divisor? Que se divida por el número que tenga mayor cantidad. Y ese sería el ejemplo, el 30. Por ejemplo, volvemos a simplificar. Si yo divido 150 entre 30, me daría un valor de 5. Si yo divido 90 entre 30, me daría un valor de 3. Y si yo divido 60 entre 30, me daría un valor de 2. 30 por 2, 60, 30 por 3, 90, 30 por 5, 150. Ahora, ¿cómo me quedaría la proporción? Me quedaría 5, 3 y 2. Y ahora, ¿cómo sería? Que por cada 5 cascos tendría 3 lentes y tendría 2 pares de guantes. Muchas gracias. Gracias por la atención. Aquí les vengo a presentar el quinto punto, que nos dice que un informe indica que los días perdidos por accidentes representan el 5% de los días laborales totales, 22 días al mes por 5.000 trabajadores. Nos preguntan cuántos días se perdieron. Primero que todo, vamos a tomar los datos. Un segundo. Tenemos datos. Tenemos 22 días. Estos equivalen al 5%. Y tenemos los 50 trabajadores. Nos están pidiendo cuántos días se perdieron por accidente de trabajo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es saber cuántos días hay en total. Y esto lo logramos multiplicando los días por los trabajadores, que sería 50 por 22. Si hacemos la multiplicación, esto nos daría un total de 1.100 días. Ya tenemos que son 1.100 días. Es el total de días laborales. Ya que tenemos la totalidad de los días, ahora tenemos que averiguar cuántos días se perdieron. ¿Cómo logramos esto? Multiplicando la cantidad total de días por el 5%. Pero el 5% tal y como está no se puede multiplicar. ¿Qué se debe hacer? Pasarlo al decimal, que sería el por ciento equivale al 100. Es decir, que si hacemos 5 y lo dividimos entre 100, eso nos daría un resultado de 0,05. Ya que sabemos esto, podemos pasar a hacer la multiplicación como tal. Sería 1.100 días por 0,05. Entonces multiplicamos.
y nos da un resultado de 55. Es decir, que el total de días perdidos por accidentes serían 55 días. Cordial saludo, mi nombre es Nicole Michelle Rossi Mindiola. Estoy estudiando técnico profesional en riesgos laborales y ahora vengo a presentar la actividad grupal en razonamiento numérico. Me tocó del punto del 4 hasta el 6. Vengo a presentar el 4 primeramente. Este punto nos dice que la empresa debe distribuir 50.000 entre 3 medidas de seguridad en la proporción 2, 3, 5. Nos pregunta, ¿cuánto recibirá cada medida? Primeramente, debemos hacer la suma. Primero debemos tomar los datos que tenemos. Por ejemplo, los datos que aquí nos ofrecen son, tenemos el valor total, que serían los 50.000. Luego nos dicen que tenemos 3 medidas en la proporción de medidas en la proporción de 2, 3, 5. El primer paso que debemos de hacer es hacer la suma de las partes. ¿Cómo así? Por ejemplo, debemos sumar lo que son las medidas, que sería sumar 2 más 3 más 5. Y este sería el resultado 10. Este sería nuestro resultado. Ahora, el segundo paso que debemos de hacer es el de dividir el valor total entre el resultado que nos dio la totalidad de las medidas. Si dividimos 50.000 entre 10, nos da el valor de 5.000. Cuando ya tenemos esto, ya sabemos que el valor total de cada parte que se debe repartir es 5.000. Ahora vamos a hacer lo siguiente para saber cuánto en cada medida se debe repartir. Por ejemplo, sabemos que las medidas son 2, 3 y 5. Y cada parte vale 5.000. Entonces haremos los siguientes. 5.000. 5.000 por 2, 5.000 por 3 y 5.000 por 5. 5.000 por 2 nos daría un valor de 10.000. 5.000 por 3 nos daría un valor de 15.000. Y 5.000 por 5 nos daría un valor de 25.000. Y así sabemos, aquí nos pregunta cuánto recibirá cada medida. Ahora sabemos que la primera medida recibirá 10.000, la segunda recibirá 15.000 y la tercera medida será de 25.000. Y ese es el resultado de este ejercicio. Hola, mi nombre es Daniela Cantillo Torres. Vamos a explicar los ejercicios del taller de razonamiento de la semana 3, donde realizaré el ejercicio 7 y el 8. Y empecemos. Entonces, empecemos a resolverlo de la siguiente manera. Yo lo resolví, entonces voy a explicarlo porque pues no encontré otra manera de grabarme, la verdad. Entonces vamos a leer el enunciado que dice: la capacitación reduce el riesgo de accidentes en una proporción de 5,5. Si antes ocurría 10 accidentes, ¿cuánto se espera que ocurran ahora? Entonces, como los ejercicios se van a resolver mediante el método de Poila dice que primero debemos hallar la incógnita del ejercicio, como que lo que queremos hallar, ¿verdad? Y luego vamos a hallar los datos que nos da el ejercicio. Entonces, a mi incógnita, le voy a llamar X, que va a ser la cantidad de accidentes ahora. Entonces, el ejercicio me está dando 5,5, que es igual a la proporción de reducción de riesgo, y 10, que es la cantidad de accidentes antes. Entonces, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Vamos a fraccionar esto. Entonces, la cantidad de accidentes antes, porque es un dato que tenemos, sobre X, que va a ser X la cantidad de accidentes ahora. Todo esto va a ser igual a 5,5. Entonces vamos a reemplazar valores. Reemplacemos el 10 sobre la X, es igual a 5,5. Entonces lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer como una regla de 3 básicamente, ¿verdad? Entonces 10 por 2 va a ser igual a 5X, ¿verdad? Entonces 10 por 2 es igual a 20, lo cual va a ser igual a 5X. Entonces vamos a pasar de esta manera. El 5 va a pasar para acá. Entonces, 20 sobre 5 va a ser igual a X para despejar a X. Aquí lo que vamos a hacer es despejar a X. Entonces, ¿cómo despejamos a X? Resolvemos la fracción, que va a ser 20 sobre 5 va a ser igual a 4. Y 4 va a ser igual a X. Entonces, X va a ser igual a 4. Entonces, lo que se espera, los accidentes que se esperan que ocurran ahora van a ser ¿cuántos?
4 accidentes nada más. Entonces, esta es la respuesta del ejercicio 7. Ok, vamos a resolver el ejercicio 8. Entonces, dice, un equipo de trabajo se divide en 3 turnos con la relación un turno de 3, uno de 2 y uno de 5. Si hay 100 trabajadores, ¿cuántos hay en cada turno? Entonces, como el método de Poila dice, ya lo dije, que primero vamos a hallar la incógnita y luego vamos a hallar los datos, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener aquí los datos, que son 100 trabajadores en total, y tenemos los turnos, que hay un turno de 3, uno de 2 y uno de 5. Vamos a hallar a X. X va a ser cuántas personas hay en cada turno. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a sumar los turnos para obtener un turno en total, ¿sí? Tenemos 3 más 2 más 5 igual a 10. Esto va a ser el número de partes también. Entonces, para hallar el valor de cada parte, lo vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a hallar el número total de partes de trabajadores sobre el número de partes que hay. Entonces, el valor de cada parte va a ser igual al número de total de trabajadores, que son 100, y el número de partes, que son 10, que lo hallamos de la suma de los diferentes turnos que había. Entonces, vamos a calcular el número de trabajadores en cada turno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el número de cada turno por el de cada parte, ¿sí? Entonces, 3, que es el primer turno, por 10. Entonces, 3 por 10 va a ser igual a 30 en el primer turno. O sea, en el turno número 3 van a haber 30 trabajadores. Seguimos. Aquí, en el turno número 2, yo lo llamé 2, pero es el turno 2, vamos a multiplicar 2 por el valor de cada parte. Entonces, 2 por 10 son 20 trabajadores. Entonces, allí vamos a obtener 20 trabajadores. En el último turno, que es el turno 5, este es 3, pues el turno número 3, yo lo denominé de esa manera. Se dice que vamos a multiplicar el 5 por cada parte. Entonces, 5 por 10 son 50, entonces 50 trabajadores. Entonces, en el turno, bueno, yo lo denominé de esta manera, pero realmente sería el turno 3, van a tener 30 partes o 30 trabajadores. En el turno 2, 20 trabajadores. Y en el turno 5, 50 trabajadores. Entonces, aquí está dividido todo. Entonces, aquí hay 100 personas o 100 trabajadores. Entonces, eso está bien, ya que ese era el valor inicial que teníamos aquí de los 100 trabajadores que habían en total en el equipo de trabajo. Entonces, así terminó mi ejercicio. Espero todo haya quedado bien. Hola a todos, les habla Joengris, dándole continuidad al taller de razonamiento numérico con mis compañeras que anteriormente ya les explicaron los ejercicios del 1 al 8. A mí me corresponde explicarles los ejercicios el 9 y el 10, ¿ya? Que los cuales fueron pues con la finalidad de buscarles una solución con el apoyo de estrategia de Polya. Entonces fue una herramienta pues que nos ayudó como a identificar, a planear, a ejecutar y buscar la solución a todos estos problemas. Entonces, les comentaba que a mí me correspondió el ejercicio número 9 y el 10. Entonces, dice, un asesor de seguridad y salud en el trabajo tiene un cuarto de los trabajadores en un programa de vigilancia cardiovascular y un sextoavo en un programa de biomecánico. Si aún le quedan 70 personas por asignar al sistema, la pregunta dice, ¿cuántos trabajadores tiene en total? Entonces, para esto nosotros, pues, como les decía a continuación, nos apoyamos mucho con el programa Polya y encontramos que tenemos que identificar, planificar y pues buscarle la solución al problema. Entonces, encontramos que los datos serían pues un cuarto de trabajadores asignados al programa de vigilancia cardiovascular y un sextoavo de trabajadores en el programa biomecánico. Y por último serían las 70 personas por asignar. Entonces, para esto nosotros multiplicaremos por 12, ya que este es un divisible para ambos denominadores, como el 4 y el 6. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer el ejercicio, multiplicamos, sumamos, y todo esto nos dio un resultado de 840. Entonces esto lo sumamos, luego lo multiplicamos por 12 y despejamos 840 sobre 7 y nos dio un resultado de 120 trabajadores, lo cual quiere decir que en total los trabajadores que tiene el asesor de seguridad y salud en el trabajo son 120 personas, ¿ya? Entonces, a continuación de esto, el ejercicio número 10 dice: de un auditorio con estudiantes se han sacado para una actividad de riesgo laborales los un cuarto de los un tercio y quedan 120 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tenía el auditorio? Este ejercicio más que todo es de identificar el problema donde nos está señalando
que está el plan a ejecutar, que en este caso la clave serían los estudiantes. Entonces la pregunta dice, ¿cuántos estudiantes tenían el auditorio? Entonces es tan sencillo como hallar X. X sería pues ese valor que vamos a buscar de los estudiantes. Entonces decimos que serían los 120, porque ahí mismo nos los está diciendo. Entonces más que todo de identificar y comprender el ejercicio, ¿ya? Entonces luego lo simplificamos y le damos un valor a X que sería 120. Entonces decimos que 120 es igual a 11 sobre 12 y que la X sería el 120. Entonces total, la respuesta ahí mismo no lo dice el ejercicio, es solo de identificar y comprender bien y dice que son 120 estudiantes. Entonces, esto con darle finalidad al taller de razonamiento numérico. Espero les haya quedado claro los ejercicios y pues nos veremos en otra oportunidad. Gracias.